Como a nosotros sí nos interesa, porque somos hermanos del Diario Público, tenemos todas las semanas una conversación con un corresponsal, Pedro Brieger, en América Hombre, el Latina. gran Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo, Juan Carlos, y con Ana, por supuesto, Ana Pardo, la directora de Público. Un beso, Pedro. Un beso para ustedes. Es interesante que ustedes dicen que en el Reino de España no hay mucha información internacional y, sin embargo, nosotros desde América Latina consideramos que aquí hay poca información internacional y que en España o en Europa sí hay mucha información internacional. Bueno, algunos diarios, o sea, los diarios seguramente informan, ¿no? A ver, pero otra cosa es que luego la gente lo lea. Sí, a eso me refería. Quiero decir, nosotros estamos pendientes y lo sabes, Pedro, porque además incluimos a Nodal, incluimos a medios como Página 12 también, La Jornada en México, pero yo me refiero luego a las audiencias. Efectivamente, tú ves que las noticias, muchas veces el esfuerzo de informar y de analizar la política internacional, que es mucho más complicada, porque hay que analizarla con las perspectivas de allí, nunca con la de aquí, porque entonces es cuando fracasamos. Ves que no se recoge en audiencias, y eso es lo frustrante, pero hay que seguir haciéndolo. Obviamente es una responsabilidad pública. Pedro, ¿cómo se ven los resultados que ha habido en las elecciones desde el otro lado? Yo justamente iba a decir, creo que esto es relativo, porque yo tuve 11 años un programa de política internacional todos los sábados al mediodía en la televisión pública y tenía altos niveles de audiencia, lo que demuestra que cuando se le da al público la posibilidad de tener acceso a lo internacional de manera sencilla y no complicada, realmente se acerca. Ahora, es verdad también que habiendo coyunturas tan calientes como ayer en Brasil, manifestaciones a favor de Bolsonaro, en la Argentina, en el medio de una campaña electoral, lo internacional queda en un plano secundario, incluso las elecciones en el Reino de España, porque están todos muy abocados a la guerra política y mediática que existe, por ejemplo, concreto en la Argentina. De todas maneras, se habla del Reino de España, se habla de la situación en Cataluña, se habla de la situación en el País Vasco, y creo que uno de los elementos que más se destaca, por supuesto, es el crecimiento de la extrema derecha en gran parte de Europa, porque si no me equivoco, salvo en Portugal, Irlanda, Rumania y Malta, en todos los otros países de la Unión Europea se presentaron partidos nacionalistas de extrema derecha. Y eso tiene un impacto también en América Latina, porque hay que pensar con quién negociar, por ejemplo, en lo diplomático la crisis en Venezuela, o con quién negociar en lo comercial con la Unión Europea. Claro, y eso Tajani, ¿no?, el presidente del Parlamento Europeo, un tipo que viene del grupo de Berlusconi, luego ha sido de los primeros en potenciar, por ejemplo, el propio bloqueo a Venezuela, o intentar, bueno, pues eso, demonizar a Venezuela, como antes nos contaba Ana, como si fuera la dictadura más perversa que ha conocido la humanidad. Lo que pasa es que hay afinidades políticas que me parece que son importantes, Juan Carlos, y en más de una oportunidad lo hemos señalado. El Partido Popular tiene mucha afinidad política con el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, con Sebastián Piñera en América Latina, pero creo que una de las dificultades para las derechas europeas y para las derechas latinoamericanas es que no tienen referentes en común, no tienen referentes en quienes identificarse. Durante un tiempo fue Mariano Rajoy en cierta medida para algunos sectores de las derechas latinoamericanas, pero no hay una persona que se pueda tomar como referente fuerte de la derecha en Europa que indique el camino. Lo fue durante un tiempo Angela Merkel, pero tampoco seducía demasiado. No lo fue Margaret Thatcher con sus políticas duras neoliberales. No lo es Víctor Orbán en Hungría, por las Malvinas, un país bastante más alejado en nuestra cultura. Bueno, claro, y además está el tema de la guerra Malvinas que unió a gran parte de América Latina. Y creo que ustedes en Europa tampoco encuentran un referente de las derechas latinoamericanas como para decir, bueno, acá hay una buena gestión, este es un buen modelo, qué interesante, es inspirador o inspiradora, tiene ideas novedosas. La derecha siempre presenta algo muy similar, y los gobiernos progresistas, en el más amplio sentido de la palabra, han creado referentes. Evo Morales, aunque nadie va a copiar obviamente en España la política que lleva adelante Evo Morales se convierte en un referente
de algo diferente a nivel internacional por el tema indígena, por reivindicar la quinoa, la historia, la cultura, la alimentación precolombina, Rafael Correa, incluso Hugo Chávez, durante un tiempo Lula da Silva, a quien Obama elogiaba como el presidente más popular del planeta. Creo que en Europa no hay algo similar, me parece, pero comparto la inquietud con ustedes. Pues fíjate cómo está el nivel que la socialdemocracia europea va a escoger como referente a Pedro Sánchez. Pero no lo leas como una maldad. Pedro, no, por supuesto, por supuesto. Para despedirnos, hay un problema en Brasil en concreto con este auge de la extrema derecha, con protestas en la calle. ¿Se puede hablar de una internacional de la extrema derecha entre América Latina, Estados Unidos, Bannon y Europa? Creo que es incipiente. Creo que Steve Bannon, asesor en las sombras o no tan en las sombras de Donald Trump, lo está intentando. No hay que menospreciar sus esfuerzos. Hubo un encuentro que ya comentamos en nuestro programa hace unos meses en la frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina, donde reunió a líderes de la extrema derecha suramericanas. Hubo un encuentro hace 3 semanas en Bogotá, donde también hubo gente de la extrema derecha latinoamericana, pero creo que siguen teniendo un problema. No hay un referente con quien identificarse. No lo es Bolsonaro, no lo es Trump, y creo que ese es un problema de las derechas, no sé si a nivel internacional, pero por lo menos a nivel latinoamericano, me parece que tienen un escollo en este sentido, porque tampoco lo puede hacer Steve Bannon de los Estados Unidos. Claro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Lamento que no te hayamos dado nosotros hoy una buena noticia. En fin, haremos lo posible para la semana que viene intentar, bueno, que el intercambio sea un poco más optimista. Hay que tener paciencia, no se olvide de lo que decía Mao Zedong cuando una vez Santiago Carrillo, vuestro Santiago Carrillo, le preguntó cuánto tiempo más iba a gobernar la burguesía y él dijo que creía que 10.000 años, no mucho más. Así que hay que tener paciencia, Ana y Juan Carlos. Esos tiempos chinos tan pausados y tan calmos. Gracias, Pedro Breguer, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo para ustedes.